Bueno, pues muy buenos días. Ya repuestos tras el café, empezamos la cuarta mesa redonda del día, que como han dicho se llama Marina Mercante tras el COVID. Nos puede parecer que el COVID está ya muy lejos en el tiempo. Ayer ya incluso nos han quitado las mascarillas, pero no es menos cierto que hay que conocer el pasado para entender el presente y, sobre todo, para poder visionar ese futuro, ¿no? Ese navegando hacia el futuro, que es el lema de este congreso. Tengo una mesa aquí de lujo, que espero que se luzcan. Tengo el máximo responsable de la Dirección General de Marina Mercante en España y el encargado de guiar y lidiar con nuestras empresas, don Benito Núñez. Y tengo tres armadores que juntos acumulan más de 300 años, sus empresas, lógicamente ellos no, hasta ahí no han llegado, o sea, manejan otras cosas, más de 300 años de historia. Y en este momento de startups, y lógicamente la innovación y las startups son muy importantes, pero está claro que estos 300 años de historia nos indican que hay detrás un modelo de gestión, de prudencia, de innovación, de saberse ido adaptando a todos los cambios y de visión de futuro, que nuevamente es el lema que nos lleva a este congreso. Así que, obviamente, aquí hoy la protagonista pues no soy yo, vamos a pasar directamente a... He preparado algunas preguntas porque así me lo han pedido, pero creo que tienen ellos muchísimo más que decir que lo que pueda tener que decir yo. Y voy a empezar, ya que tengo a mi izquierda a Alejandro Aznar. Tengo además a dos expresidentes de ANAVE, y muy recientes los dos. No quiero decir nada, Carlos, con esto. Y vamos a empezar directamente a meternos en el debate, ¿no? Tras el COVID, Alejandro, en una intervención que hiciste en la COE, donde participaron además los más altos empresarios de España, y estaba el presidente de Santander, de un montón de empresas, destacaste el papel de la economía azul como un activo estratégico de nuestro país, pilar de recuperación. En aquel momento se había mirado mucho al mar en las situaciones que se generaron en la pandemia. Esto se ha vuelto a reafirmar con el volcán de La Palma, con la invasión de Ucrania, con búsquedas de alternativas al oleoducto y al gasoducto ruso. ¿Crees que estos negativos acontecimientos servirán para que España vuelva a mirar al mar de cara a su futuro? Bueno, que la economía azul es un activo importantísimo para España es un hecho, independientemente de que sea valorado o no por los políticos y por la misma sociedad. Por lo que representa, como bien sabes, en números de puestos de trabajo, empleo inducido, y al tener incluida el turismo costero, pues evidentemente España sale muy bien posicionada a nivel europeo en todo lo que es el mundo de la economía azul. En cuanto a tu pregunta, si yo soy optimista o pesimista, pues yo, permíteme que sea escéptico, porque como bien sabes, llevamos clamando en el desierto desde todas las instituciones vinculadas al mar, bien sea ANAVE o el Clúster, la Real Liga, en fin, todos los actores que estamos implicados. Y es cierto, sí, que, por ejemplo, ayer nos contaba el AGEMA, el almirante Martorell, que evidentemente la invasión de Ucrania por parte de Rusia pues ha sido un elemento claramente que ha marcado un hito, no solo en España, sino en Europa. En cuanto a la defensa, evidentemente esto cambia todo y esperemos que, si la guerra, que todos deseamos que acabe pronto, no corte, digamos, este ímpetu que ha tomado la Unión Europea y los países de invertir ese 2% en defensa, con lo que eso trae e implica. Como bien sabemos, el buque es lo que arrastra todo lo demás. Ayer estaba aquí esta mesa pues con todas las empresas tecnológicas alrededor, Navantia, Indra, etcétera, Genova, y evidentemente eso tiene el efecto arrastre que todos sabemos. También tuvimos la intervención de la mesa de pesca, muy interesante, donde España es una potencia, una vez más, en economía azul en el sector pesquero, por lo tanto la Unión Europea, pero también nos dijeron pues, todos los problemas que se encuentran con los burócratas de Bruselas, que no hacen más que poner impedimentos con esa política verde
en la que se ha empeñado Europa en ser campeona del mundo. Entonces, vamos, si por ejemplo, a lo nuestro, al negociado nuestro, que es la Marina Mercante, y pasa un poco lo mismo. Es decir, la Marina Mercante, que en época de COVID se demostró un activo esencial en España, donde no se dejó desabastecidas a las islas Canarias, ni Baleares, ni a las ciudades de Ceuta y Melilla en ningún momento, igual que también la pesca no dejó de abastecer de pescado fresco a todos los mercados, pues efectivamente ahí la gente se dio cuenta, los políticos, de esa importancia. La memoria es corta, por eso yo soy escéptico, respondiendo a tu pregunta. En cualquier caso, la Marina Mercante, bueno, todo eso mejor, yo creo que Benito nos lo va a exponer mucho mejor, tiene mucho más en el pulso de la realidad. Yo creo que hubo un momento de inflexión hace 2 o 3 años, estamos ahí en los 5 millones de toneladas o 5 millones y pico ya, pero en fin, ahí estamos, es decir, siendo en este caso pues la 10ª economía de la Unión Europea frente al 4º puesto que ocupamos en PIB, hoy en día post-Brexit, ¿no? No así pasa en el sector portuario, en el sector de comercio, donde somos la 3ª, y por lo tanto nos faltaría muchísimo recorrido en Marina Mercante. Yo no sé si veo mucho más recorrido, no sé si depende del impulso que le den, pero vamos, antiguamente se miraba mucho a lo que era la balanza de fletes y por lo menos yo creo que un país sí debería tener cierta cobertura en su balanza de fletes en cuanto a lo mejor a algunos transportes estratégicos, véase energía u otros. Entonces eso habría que cuidarlo más, pero vamos, ya te digo que no soy ni optimista ni pesimista, tenemos la realidad que tenemos, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra economía azul, nuestra marina mercante, que siempre he dicho que era la columna vertebral del sector, y pues en ello estamos. Juan, como operador de la primera autopista del mar europea, oficialmente reconocida, porque es un hecho, y ayer hablaban aquí en una de las mesas sobre las nuevas normas europeas, y en particular sobre la del comercio de derechos de emisión. O sea, ahí la Comisión tiene como una especie de contradicción. Por un lado, trata de fomentar este otro subsegmento dentro de lo que es el transporte marítimo, que es el que tiene competencia directa con la carretera, pero al mismo tiempo han dejado fuera de esa directiva, aunque la Comisión proponía incluir al transporte terrestre, se ha quedado fuera, por lo menos durante 5 años, y además con un régimen que llaman ETS2, que es mucho más suave del que han metido directamente al transporte marítimo y en particular al transporte marítimo de corta distancia. ¿No crees que ahí hay una contradicción? ¿No ves, cuál es vuestra sensación cuando tratan de impulsar, abrir nuevos servicios a ese trasvase? Bueno, muchas gracias por la invitación, antes de nada, y por estos compañeros de tertulia tan buenos, de tanto nivel. Bueno, me voy como más insistido en que no me salga de la pregunta, y el tema que estamos hablando y que me preguntas es la autopista del mar y el source shipping y cómo está afectando toda la nueva normativa medioambiental al subsector del source shipping en Europa. Efectivamente, tú, igual que has hecho la pregunta, has empezado a contestarla, y que hay una contradicción evidente. Nosotros no somos competidores. Cuando hablo nosotros, cuando los operadores de barcos ro-ro, barcos que hacen el source shipping de la carretera, somos complementarios. Pero bueno, al final la trazabilidad del puerta a puerta se hace en función de una oferta al cliente, door to door, en el cual si en la última línea, que es el precio, es más barato, se van a ir a la opción más barata. Da igual que contamine más, que sería el caso de que desaparezcan líneas marítimas y se vayan a la carretera. Y al final, si el coste de los armadores aumenta, pues al final esas líneas no serán competitivas frente a la carretera, y ahí sí seríamos competencia con la carretera. Efectivamente, yo he vivido desde cuando era presidente de NAVE, luego posteriormente como presidente de EXA, pues una voluntad de la Unión Europea de fomentar el transporte marítimo del source shipping y mover la mercancía de la carretera al mar para que sea sostenible, digamos, el transporte intraeuropeo. Ha habido, como antes explicó Alejandro, hay una vocación ahora de ser los campeones de la descarbonización en Europa, lo cual tengo que decir que los armadores, por supuesto que lo apoyamos. Lo que pasa es que
hay veces que la maquinaria europea tiene mucha dificultad en adaptarse. O sea, saca una voluntad política de descarbonización, por ejemplo, de emisiones cero o lo que sea, y da una normativa. Pero luego pasan cosas, y pasan cosas como ha pasado el COVID. Y entonces esta mesa se habla del post-COVID. El post-COVID lo que provocó en primera instancia fue un bloqueo de las cadenas de suministro en cuanto se restableció el servicio. Hubo rupturas yo me dedico también al transporte de la industria de automoción, de los microchips. Las fábricas, se pararon las fábricas. Pues se produjo también con la nueva normativa medioambiental que muchos barcos tuviesen que bajar la velocidad para cumplir, con lo cual la oferta de tonelaje, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial, bajó. Las congestiones de los puertos, con lo cual se están produciendo unas circunstancias que al sector marítimo le están afectando continuamente. Y entonces nosotros, la gente que nos dedicamos a esto históricamente, pues tenemos una cierta sensibilidad de adaptación al cambio. Y como se decía alguien, ¿no? Ajustamos las velas cuando vemos que la mar cambia, las condiciones meteorológicas. Tengo que decir que a la Comisión Europea le cuesta. Es verdad que, y tengo que agradecer, por ejemplo, en este caso, y lo especifico solo y lo circunscribo a la marina mercante, que en la Dirección General hay sensibilidad cuando decimos el café para todos no sirve. Entonces, si una normativa genérica está afectando, en este caso, al source shipping o a las autopistas del mar, pues habrá que hacer medidas correctoras que eviten que el resultado final sea contradictorio con el objetivo político. Y entonces, uno de los casos es ese. Otro caso, por ejemplo, los ecoincentivos. ¿Vale? Se empuja para que haya ecoincentivos, para que la gente, las empresas de transporte terrestre que se suban al marítimo tengan algún tipo de beneficio, y se dejan fuera, por un tema puramente administrativo, pues países periféricos de Europa. Pero es que hoy es un país periférico de Europa, la Unión Gran Bretaña, porque ya no es europeo. Entonces, claro, es como absurdos. Yo sé que esto lo he hablado con Benito muchas veces, que se está en fase de intentar corregir eso. O Norte de África, Tánger. Una fábrica de coches en Tánger manda los coches o la mercancía, cruza el estrecho y hace carretera a toda España, hace carretera a toda Francia para el mercado destino final en Centro Europa. Pues debería estar, porque el objetivo de un ecoincentivo es sacar camiones de la carretera. Por lo tanto, si liberas todo ese tránsito por España y por Francia, Inglaterra, pues si tienes que llevar, nosotros ahora vamos a empezar una línea con Liverpool, pues al final es mucho más competitiva desde Galicia, que es periférico, con Inglaterra, que ir por el Canal de la Mancha, porque al final liberas todas esas congestiones viarias. Por lo tanto, al final, lo que tiene que hacer, yo creo, las administraciones, empezando por la europea, es, si políticamente han decidido tomar este camino, adaptarse a las circunstancias que ocurren cada día. Porque al final, también se mencionó el COVID, pues, la congestión portuaria, la guerra de Ucrania. Al final nos obligan a los armadores a ser los más avanzados desde un punto de vista medioambiental, cuando la tecnología no está todavía preparada. Y mientras tanto, todas las fábricas de producción de carbón las vuelven a restablecer. Y el tráfico de carbón marítimo también crece como no había crecido nunca. Entonces, todas esas contradicciones que ocurren porque el mundo, y sobre todo en estos últimos años, tiene un dinamismo tremendo y no se prepara bien, pues la agilidad que nos obligan a tener a los armadores en cada circunstancia, pues pedimos que nos escuchen las administraciones para que no nos bloqueen el desarrollo. Y luego, sobre todo, y ya acabo, es que en Europa, que es lo que me mencionaste, la media de los armadores europeos son, digamos, las empresas son de tamaño medio. Normalmente muchas de origen familiar o de profesionales de la marina mercante que han desarrollado sus propias empresas. Al final, si no apoyas estas empresas, caerás en oligopolios, digamos, a nivel mundial. Ha pasado con los portacontenedores. Está pasando con los transportistas de coches.
cuando los fletes suben en el lejano oriente, toda la flota se va para allá. Y entonces ahora la industria europea se queja, no hay barcos. Bueno, pues subirán los fletes. Pero es que ni subiendo fletes, es que no hay. ¿Por qué? Porque tampoco hay. La reposición de la flota vendrá solo por los grandes conglomerados mundiales que hacen los barcos de 8.000 coches, pero el barco europeo, que a lo mejor necesita llevar 4.000, ya no se construye, pues tienen prioridad. Bueno, lo que quiero transmitir es que efectivamente, como tú bien indicaste, hay una contradicción entre la normativa con la realidad, que yo creo que es corregible mediante medidas que lo palien de alguna forma. Yo, Elena, abundando en lo que acaba de decir Juan, me gustaría comentar una noticia que leí ayer y que me dejó realmente sorprendido. Leí en un periódico que un país europeo iba a poner un impuesto especial a los coches híbridos. La verdad es que me dejó totalmente sorprendido a los coches híbridos, que precisamente contaminan menos. Un impuesto. Bueno, la verdad es que me vino a la memoria, evidentemente, en ese momento aquella famosa frase de Benjamin Franklin que decía que nada más que hay dos cosas seguras en esta vida, morirnos y pagar impuestos. Y dije, pues efectivamente el afán recaudatorio va incluso ahora contra los coches híbridos. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero seguí leyendo el artículo y me dejé sorprendido porque resulta que los motores de combustión interna exclusivamente no tenían ese impuesto. Digo, esto ya realmente me deja realmente descolocado. Seguí leyendo y dijeron que es que además iban a hacer unas revisiones específicas a los propietarios de modelos híbridos, porque claro, no se sabe en realidad qué parte están funcionando con eléctrico y la parte que están por lo otro, con lo cual les iban a poner unos contadores específicos, por supuesto, a cargo del propietario del coche, en el que iban a ir controlando y que cada año tenían que tener más cantidad de kilómetros llevados en la parte eléctrica, porque claro, eso es lo que tenía que ser. Evidentemente llegaría a un punto en que dirían, oiga, a lo mejor tiene usted necesidad de parar el coche o de ir muy despacio. Oiga, y si tiene usted que comprar unas baterías nuevas, pues a su costo, para poder seguir bajando ese porcentaje de la parte que va usted por combustión interna con respecto a la que tiene usted por la parte eléctrica. Y dicho esto, pues voy a dar dos noticias a la audiencia que me mira con cara de asombro, evidentemente. Una buena y otra mala. La buena es que esto no es verdad. La mala es que esto, si cambiamos el término coche híbrido por marina mercante, es lo que se nos está imponiendo ahora mismo en todo el mundo, puesto que evidentemente no tiene ningún sentido que nosotros, es decir, los coches híbridos que consumimos, que gastamos 5,7 o producimos 5,7 toneladas de media, de 5,7 gramos por tonelada y kilómetros recorrido, tengamos que poner las baterías y poner un impuesto frente al tráfico por tierra, que lo hace 80, más del 1000%, no un 10, no un 20, no un 30, no un 40, no un 50% superior, más del 1000%, y esos están en barra libre. Y claro, eso es un disparate de tal magnitud que no tiene sentido, pero lo estamos asumiendo. Ojo, y afortunadamente tenemos un representante de la Administración que está súper concienciado de esto y defendiéndonos a capa y espada como pocas veces se ha visto. Pero claro, es muy bueno ir allí a estos foros y en foros internacionales decir, oiga, que los que somos ecologistas más verdes que nadie somos nosotros, no los que dicen que hay que poner un impuesto a esto, no, porque es que se ha vuelto la tarta al revés. Es decir, y coincido justo en lo que acaba de decir y nos llevaría a otra pregunta, pero bueno, yo ya es que no quiero decir más, pero hay una realidad absoluta. Si el tráfico por carretera no lo grabamos y sí grabamos el tráfico que es mucho más eficiente por vía marítima, pues se producirá con el tiempo un trasvase a un sistema de transporte que poluciona el 1000 y pico % más. Los verdes somos los que decimos que no hay que grabarlo, no lo contrario. Pero entonces, y muy breve te ruego, porque ahora han quedado muchos mensajes aquí para la Administración y desde luego quiero que haya tiempo también para que el público pueda intervenir, pero ahora te pregunto yo, entonces, ¿por qué los daneses, que son de potencias marítimas europeas, dice los daneses, pero en general los países nórdicos? Estás haciendo la pregunta que hacía de vez en cuando el teniente Colombo al dueño de la casa, que ya lo ponía entre la espada y la pared realmente ahí, tal igual, pero que en el fondo ha dejado apuntado ya Juan en su completa intervención anterior. Vamos a ver. Y esto hay que tener cuidado porque uno puede resbalarse a sitios insospechados. Vamos a ver, es decir, hay gente que no tiene una agenda de reducir menos las emisiones, sino tiene una agenda diferente. Es decir, que Dinamarca,
por ejemplo, y no pienso en ninguna compañía en concreto, por ejemplo, ha llegado a un modelo en el que, por ejemplo, en el tráfico de portacontenedores, como muy bien decía Juan, tan solo 10 compañías controlan el 85% del tráfico mundial. Eso cuando yo estudiaba economía se llamaba oligopolio, cartel, no sé, ahora estas palabras a veces se tachan, ¿no? Dependiendo de para quién, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor lo que pasa es que alguien tiene una agenda en esos países que lo que quieren es que, como muy bien ha dicho Juan, que hay ciertos sectores en los que abundan, son empresas pues de tamaño medio, muchas veces pues eso de gente que ha surgido de la marina mercante, empresas familiares, etcétera, etcétera, pues que no, que dejen de haber esas... es decir, si yo soy el más poderoso y pongo una carga a los demás, pues evidentemente los demás se van a ir fuera del mercado y yo me voy a ir quedando con más. Eso ha dado éxito en el mercado de los portacontenedores y lo habéis hablado de una manera perfecta hace un momentín. Luego no necesito abundarlo. Es que, ¿por qué no seguimos por ahí? Llegamos a... bueno, en el tema de los portacontenedores todos sabemos que hace años hubo varios casos en Estados Unidos y que algunos altos ejecutivos de varias compañías acabaron a la sombra. Es decir, que no es un tema que estemos sacando ahora de aquí. Yo no digo que estemos rodeados de un mundo de delincuentes en los países nórdicos, Dios me libre. Hay gente sana también allí. Pero vamos, a donde voy es a que nosotros queremos defender, oiga, no señores, ustedes defienden una agenda que no es la más verde somos nosotros, porque usted, vamos, es que no hace falta ir a Harvard, que ahora un señor que tenga que pagar los Emission Trading System aquí, tocando puerto europeo, pues desembarca, por ejemplo, en Rusia, la mercancía y la lleva por tráfico terrestre a donde tenga que llegar y se ahorra un montón de dinero. Es decir, ojo. Creo que Benito ya tiene bastante Bien, trabajo. bueno, yo ya me callo. Porque, y que conste y repito, contamos ahora mismo con la Dirección General de Marina Mercante que realmente comprende toda esta problemática. Benito, te resumo la situación. No o sea, falta. tenemos Me da una marina mercante que, oye, ANAVE lo ha reconocido públicamente muchas veces, pero te lo acaban de reconocer dos importantes empresas nuevas y además me consta que mi presidente hasta hace muy poco también. O sea, ahora mismo y desde hace unos años se está intentando modernizar, flexibilizar, dar servicio, estar ahí 24/7 y en particular, Benito, 24/7, de verdad que lo digo, y resolver cualquier incidente y problema. Y al final hay otras cosas que emanan, entiendo que de otros departamentos de la Administración española o de una falta de cultura marítima nacional o de la Unión Europea también se ha mencionado, que parece que impiden que un activo estratégico importante pues no consiga reconocerse, ¿no? Entonces, ¿cómo podremos revertir esta situación? ¿Cómo puedo convencer a Alejandro para que no sea tan escéptico, para que realmente tengamos aquí una agenda de futuro? Yo tengo que decir, bueno, primero, gracias por darme la oportunidad de compartir esto, además en primera persona, con armadores, que no es algo que... Voy a muchos foros, pero no penséis que a tantos en los que me siento con armadores y discutimos de estas cosas. Yo lo primero que tengo que decir es que me temo que comparto un poco del escepticismo de Alejandro. Siento no ser yo el que venga aquí con nada más que buenas noticias, pero, en fin, lo cierto es que esta misma sensación, y aunque nos parezca, esta misma sensación me refiero a la de una falta de atención a un sector del que solo se acuerdan como de Santa Bárbara cuando truena. Pues aquí nos acordamos de cuando las cadenas de suministro global se ven colapsadas y de repente nos preocupamos todos de si vamos a tener suministro de gas o van a seguir llegando los contenedores del puerto de Dalian o qué va a pasar con la gasolina. Y entonces nos acordamos del transporte marítimo porque se ha embarrancado un barco en el canal de Suez y al día siguiente, pues como pasa casi todo, cuando todo el mundo deja de hacerle fotos para su cuenta de Instagram, todo el mundo se ha olvidado del transporte marítimo. Esa sensación es general, ¿eh? No es algo de lo que adolezca solo España. Quizá, ese sí es nuestro problema, es que aquí es más exacerbada. Y el cómo hacerlo, pues cómo revertirlo. En cierta manera, esa vocación de servicio que nos achacas, yo tengo que decir que nos pagan por hacerlo, lo primero. O sea, ninguno lo hacemos por vocación como tal, es nuestro trabajo.
en cierta manera pretende, pues no sé, poner el camino o tratar de mover a la Administración Marítima Española en el sentido que creemos que puede ser más productivo para conseguir esto, que es, oye, que se nos perciba por el sector, pero también desde fuera del sector como alguien que presta un servicio. Como una parte pequeña del sector marítimo que somos, oye, nuestra voluntad es a nuestros clientes, porque más son clientes. Hemos tenido que pasar de aquella figura que era del administrado hace años al ciudadano o interesado, y ahora tenemos que empezar a entender que somos clientes, que prestamos un servicio concreto a los armadores españoles, al sector marítimo español y un servicio general a la sociedad española. Hacerlo bien hace que termine valorándose. El problema es que es un camino de largo plazo. Esto no dudo mucho que dé resultado en el breve plazo. Y luego, por ir de lo más genérico, que es esa falta general de atención al sector, a lo más particular, iba a decir lo más urgente. Quizá no sea lo más urgente, pero sí quizás sea lo más importante a lo largo de los próximos años, que va a ser la cuestión medioambiental, el reto de la descarbonización del transporte marítimo. Hombre, yo lo primero que tengo que decir es que está el mundo como para hacer predicciones. Llevo ya para 5 años en este puesto y creo que salvo la plaga zombie o el descenso de algún apocalipsis nuevo, ya lo he visto todo. Pero bueno, equivocado estoy, o sea que veré otras nuevas. Dicho lo cual, 3 armadores que están en el mercado han mostrado el principal objeto de inquietud para ellos en los próximos años, que es la cuestión medioambiental. Y luego, por ir un poquito no quiero llamarlo así, Carlos, pero ciertos recados que me habéis dejado en las intervenciones. Positivo siempre, Hombre, alguno es quizá neutro, escéptico, como Alejandro, ¿qué vamos a decirlo? Vamos a ver qué podemos hacer nosotros para tratar de abordarlo. Esa falta de visibilidad, lo hemos comentado alguna vez, el Ministerio, la Dirección General, lo que quiere es impulsar una estrategia de desarrollo, una estrategia marítima. La impulsamos nosotros no por otra cosa que porque no lo ha hecho nadie más, pero no comprende solo a lo que hacemos en Marina Mercante. Queremos desarrollar una estrategia marítima nacional que comprenda todo el conjunto de desarrollo económico de los sectores industriales que tienen que ver con el mar. No significa que pretendamos hacer un plan quinquenal ni nada por el estilo, pero sí pretendemos que desde las administraciones, las principales líneas de actuación que forman parte del sector marítimo están desarrollando o piensan que van a desarrollar. Estoy pensando en cosas como la generación de eólica marina y las implicaciones que eso tiene para armadores, pues desde barcos especiales para el desarrollo de las zonas de producción, a los remolcadores, a los buques de servicio que van a tener que prestar. Es un ejemplo, ¿no? Pero lo que queremos es señalar las prioridades estratégicas de nuestro país que permitan favorecer el crecimiento de estos sectores. Y creemos además que eso puede contribuir a una mejor percepción y a una mejor valoración del sector marítimo por parte de la sociedad en general, que contribuya a que luego, cuando se hacen normativas medioambientales sin pensar en nosotros, sí se piense en nosotros y no tengamos que andar luego poniendo parches para determinadas cuestiones que son efectos derivados o externalidades, por así llamarlas, de un café para todos que muchas veces no tiene presente las particularidades del sector marítimo. En concreto, la aplicación del Emission Trading System a la inclusión del transporte marítimo en el mercado de derechos de emisiones. Pues sí, o sea, una de las cosas que estuvimos defendiendo nosotros desde el principio, con poco éxito, como podéis ver, es que debía guardarse un level playing field, pues no sé cómo se dirá en español ya, porque ya no sé qué idioma es el que hablo, muchas veces entre los distintos modos de transportes, y que si se grababa más las emisiones en uno que en otro, lo que acabaríamos era derivando carga al más barato y generando más CO2. Fuga de carbono intermodal, hasta le pusimos nombre. A la vista está que no hemos conseguido que voy a ponerlo en Bruselas, que suena más genérico, este principio cale. Pero lo bueno que tiene esto es que, como se mueve por un leitmotiv, por una motivación general que es superior a esa, que es la de ahorrar emisiones de CO2, en algún momento tendrá que corregirse.
Claro, se corregirá mal y tarde, efectivamente, pero se corregirá porque alguien verá que hemos hecho un pan como unas tortas y que lo que estamos haciendo es emitir más CO2. Y entonces tendremos que poner dinero en la mesa y decir, bueno, pues ahora va a haber que sacar por narices los camiones de la carretera y meterlos en un barco. No es la solución ideal. Lo suyo hubiese sido dejar que el mercado, en una aplicación homogénea de criterios de emisiones de CO2, él mismo se regulase y lo hiciese. No podrá ser, pero yo lo he comentado con Juan y yo creo que es racional que esas condiciones, resultado de una regulación que tiene unos resultados y a su vez indeseados, se corrijan dentro del marco correspondiente. Habrá mecanismos, bueno, ya hay previstos mecanismos financieros para que ese tipo de cuestiones se puedan abordar. Lo estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo con los ecoincentivos, habrá que extenderlo a otros, habrá que darle una mayor extensión. Y en concreto, por ejemplo, a rutas con antiguos socios de la Unión Europea o con terceros países que nunca lo han sido, pero que es evidente que necesitas tener un tránsito marítimo fluido y además sometido a unas condiciones medioambientales razonables, pues oye, habrá que tratar de extender el ámbito de aplicación de los mecanismos a ese ámbito geográfico adicional. Con ese mismo espíritu hemos tratado de que, y ahí tengo que decir que sí hemos tenido éxito, de que tanto el ETS, la inclusión del marítimo en el mercado de derechos de emisión, como en FuelEU, la directiva para combustibles alternativos en el ámbito marítimo, tengan presente que hay puertos en nuestro ámbito cercano que pueden ser una competencia directa vía un menor coste medioambiental. Si yo al que viene a Algeciras no le impongo un conjunto de obligaciones financieras respecto a la adquisición de derechos de emisión, pero al que va a Tanger-Med no, estoy fastidiado. Eso en parte hemos conseguido corregirlo, pero no siempre es posible que esa corrección sea. Y creo que me estoy extendiendo más de la cuenta, Se han corregido algunas otras cosas también. Sí, yo querría pasar al principio, no sé si me dejas hacer una pregunta, le voy a hacer a Alejandro. Al hilo de lo que se ha dicho, ¿no?, de los portacontenedores y sobre todo de la agenda diferente de los nórdicos, los Maersk, porque implícitamente aquí ha salido Maersk, está en muchos otros segmentos del mercado y en particular está en el vuestro, que al fin y al cabo sois, no tengo ni idea de cifras, pero me imagino que un principal importador a España que no es energéticamente suficiente de la energía que abastece a nuestras fábricas, que tiene calientes nuestros hogares, que todos nos llevaríamos el grito en el cielo. ¿Hay algún riesgo que de verdad esa agenda política diferente termine? No, lo que decía Benito, en la estrategia me imagino, marítima en cuanto a la seguridad nacional, ¿no? Esta es distinta. Es distinta. Hay una estrategia de seguridad marítima nacional que se implementó hace 2 años o 3, no sé si se ha quedado sí, hay una nueva obsoleta por el está en proceso de redacción una nueva estrategia marítima de seguridad nacional. Correcto. Bueno, pues, pero yo no hablo de seguridad, yo hablo desde el punto de vista económico. Va en paralelo. Va en paralelo. Al final yo creo que hay una serie de intereses que sí conviene proteger, o por lo menos eso yo creo que ha quedado demostrado con esta guerra, con el COVID, etcétera. Necesitas tener una capacidad, bueno, así se pensaba, ya digo, tradicionalmente. Luego ya con el globalismo pues nos olvidamos de todo aquello, al final empezaste a depender de otros países y nos hemos encontrado con la situación en la que nos hemos encontrado. Entonces yo sí creo que, como hacen las grandes compañías, pues una estrategia de cobertura, que se puede fijar en el 50%, en el 30%, cada uno fija la suya, pues sí debes de tener flota que abastezca en ese porcentaje esa capacidad económica. Y luego yo sí quería apuntar en cuanto a lo que se ha dicho aquí, y que todo esto que nos está llevando, toda esta normativa, es fundamentalmente europeo. Es decir, se empeñan en regular a nivel regional cuestiones que son internacionales. Si hay un sector por autonomasia que es internacional de toda la vida, de todos los siglos, es el transporte marítimo, y por eso se ha regulado con organismos internacionales, véase la OMI. Entonces no deberíamos salirnos, no debería salirse Europa, eso es lo que hemos defendido siempre nosotros, de ese ámbito. Claro, luego te empeñas a hacer política regional por la cuestión medioambiental, donde digo que Europa es absolutamente irrealista, porque yo creo que, como ha dicho Juan, no nos oponemos los armadores, no se opone nadie a una transición, pero una transición con cabeza, una transición ordenada, que no te lleve a poner muchos sectores productivos
europeos en la picota, que eso luego al final supone empleos, etcétera, etcétera. Lo que tienen que, o lo deberíamos de hacer, es funcionar a nivel nacional, porque estas regulaciones regionales es que luego te encuentras con que en Barcelona te quieren poner, y eso es lo de la última semana, una normativa específica de impuestos también medioambientales. Es decir, esto te lleva al infinito si sigues por esa vía. Te lleva a que el sector este global simplemente deja de poder operar, ¿no? Me imagino que en el público habrá interesados en hacer preguntas. Yo tengo muchas cuestiones anotadas y si no empiezo yo, pues por favor, aquí en primera fila ya tenemos. Muchas gracias. ¿Funciona? Sí. En primer lugar, muchísimas gracias por la sinceridad de todos los ponentes, que la verdad nos han sumido un poco en preocupación. Mi pregunta va dirigida al director general de la Marina Mercante. El año 2003, el Prestige se hunde cerca de las costas de Galicia por una decisión política mal tomada. Le cargan todos los muertos al director general de la Marina Mercante, que para mí no era el culpable, opinión mía, porque por encima de él tenía un secretario de Estado, un ministro, un presidente de gobierno, etc. La pregunta es, si esto ocurre hoy día, por ejemplo, en el mar de Alborán, se hunde un petrolero con 200.000 toneladas de combustible, nos quedamos sin Costa del Sol un año entero. ¿Qué ha hecho la Dirección General desde entonces, desde el año 2003 hasta ahora, para poder remediar una situación así, que siempre es posible, porque por el mar de Alborán todos los días pasan más de 200 buques, de ellos muchos son petroleros? Muchas gracias. Pues creo que esta tiene más que ver con la Marina Mercante pre-COVID-19 que post-COVID-19, pero bueno, podemos hacer un monográfico, pero bueno, sucintamente. A partir del accidente, no solo del buque Prestige, sino del Erika, un año anterior, en el año 2002, se adoptaron por parte de la Comisión Europea 3 paquetes de medidas de seguridad marítima. Ambos 3 hicieron, por así decirlo, un análisis. Yo creo que además el documento de resumen que en su día hizo la presidencia del Consejo, creo que recordar que era belga, no me hagáis mucho caso, es bastante clarificador de lo que venía a decir. Hablaba de dos vertientes principales. Una, que es que el mejor accidente marítimo es el que no llega a producirse, y hacía una especial hincapié en la prevención de las condiciones de seguridad de los petroleros. En esa parte de las actuaciones pues englobaban desde los sistemas reforzados de inspecciones a petroleros y graneleros, el calendario acelerado de implantación de la regla 13F del anexo 6 del Marpol para la eliminación acelerada de petroleros de casco sencillo o costado sencillo, que estableció un calendario que consiguió que en el año 2010, y si mal no recuerdo, no se pudiese navegar en petroleros más de 25 años de edad con casco o fondo sencillo que tuviesen más de 25 años de edad. Un programa reforzado de inspecciones por el Estado Control del puerto, con un especial hincapié en aquellos buques que tenían un perfil de riesgo diferenciado y superior. Un control específico de las condiciones de las sociedades de clasificación a través del código de cumplimiento en concreto del Marpol, que es el que venía a afectar al ámbito de los petroleros. En fin, un conjunto de medidas encaminadas a eliminar el riesgo, no todo, porque evidentemente siempre va a haber un riesgo inherente a cualquier actividad humana que tuviese que ver con el transporte de crudo. Yo tengo que decir que esas medidas, y 21 años después del Erika, 20 después del Prestige, han resultado. Porque lo cierto es que las estadísticas de derrames por grandes catástrofes de hidrocarburos no han dejado de reducirse en los últimos años, especialmente en los grandes accidentes, es decir, en los grandes vertidos de hidrocarburos pesados se han reducido sustancialmente, y ahora la principal fuente de vertidos al mar son pequeñas incidencias relacionadas en su mayoría con el bunkering. O sea que se ha avanzado y ese conjunto de medidas ha funcionado. ¿Que siempre hay margen de mejora? Lo hay, pero ha conseguido funcionar. La otra parte es la que hace referencia a la respuesta ante un evento como ese. Al principio, ahí hay una parte que es el conjunto de medidas que se adoptaron en el ámbito europeo y que se llevaron al ámbito internacional, y una concreta que es la que se dio aquí en España, que es una reacción de refuerzo de los medios de respuesta ante un episodio de contaminación marina.
En concreto, Salvamento Marítimo pasó de ser una pequeña entidad pública empresarial con una flota, pues, hombre, testimonial, por así decirlo, a yo creo que el primer armador de España. A día de hoy tenemos 55 embarcaciones, 11 medios aéreos, 19 centros de control, más 1 de respaldo en Madrid, 3 bases estratégicas de lucha contra la contaminación y un presupuesto anual de más de 200 millones de euros solo destinados a prevenir y a luchar contra este tipo de accidentes. Adicionalmente se dotó de un sistema, yo creo que me estoy pasando ya de un conjunto de medidas encaminadas a dar una respuesta eficaz ante estos episodios. Pues desde el Plan Marítimo Nacional, Sistema de Respuesta ante la Contaminación Marina, la modificación de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante que se llevó a cabo en el año 2010, estableciendo un sistema, bueno, transponiendo las obligaciones que las directivas sobre el seguimiento y control de los buques y la toma de decisiones respecto de buques necesitados de asistencia imponían a los Estados miembros y que en nuestro ordenamiento jurídico tuvieron traducción pues, en un Real Decreto del año 2004 sobre el seguimiento del tráfico marítimo, la modificación del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en concreto en lo referente al punto 4 del artículo 299, en el que se establece pues, la autoridad y la independencia de criterio del Director General de Marina Mercante para adoptar medidas respecto de estos buques necesitados de asistencia. Y, en fin, yo creo que como un... Lo digo es que si no nos podemos pegar aquí todo el día. Lo que está claro es que la seguridad social total no existe y además que anualmente se derrama el 0,0... Lo siento, llevo un rato pensando cómo se dice, pero no sé decirlo salvo que 0,0000007% de lo que se transporta por mar. Es el modo de transporte más seguro, el que menos accidentes e incidentes genera, y lo que pasa es que efectivamente cuando se produce uno, pues hay que buscar la forma de acotar el riesgo y de que aquello pues no vaya a más, porque suelen tener mucha repercusión y el daño potencial puede ser muy importante. ¿Más preguntas? Por allí tenemos... Buenos días. Esta pregunta va encaminada a nuestro director general de la Marina Mercante. Si no me equivoco, el 13 de abril se ha publicado el Real Decreto 269-2022, relativo pues, a lo que el COVID había parado. ¿Nos vamos a creer las enmiendas de Manila? ¿Vamos a sacar ya los certificados de suficiencia como nos obliga la Organización Marítima Internacional y nos está auditando la EMSA? Gracias. Pues a ver, este primer Real Decreto trae causa precisamente del informe que en su día emitió la Agencia Europea de Seguridad Marítima, en el que se manifestaban determinados incumplimientos del ordenamiento jurídico europeo respecto de la Directiva de Profesiones Marítimas. Le siguen al Real Decreto una lista de 9 órdenes ministeriales que vienen a dar respuesta, entre otros, a estas exigencias de los certificados. Mi respuesta es que sí, además no puedo responder otra cosa, que no sea que sí. En fin, nuestro calendario, no, era por dar un poco de plazo simplemente, es tenerlo todo a lo largo de lo que queda de semestre. Así que yo espero que para verano tengamos todo listo, sí. Ahí tenemos... Vamos muy fuera de tiempo. Bueno, José ¿Bien? Lara, de Genova. Yo, aprovechando que tenemos 3 pesos pesados del sector de la Marina Mercante, el presidente del clúster siempre ha dicho que la Marina Mercante española, ¿no?, bajo control de armadores españoles, pues es inferior, ¿no?, al peso que realmente tiene la economía española. Entonces, hablando un poco de la Marina Mercante post-COVID, ¿qué oportunidades de futuro ven las empresas armadoras españolas en crecimiento en distintos sectores, ¿no?, de navieros? Incluso se abren, ¿no?, nuevas expectativas en el mundo offshore. Y también la segunda pregunta es qué mecanismos podría haber por parte de la Administración, Unión Europea o otras áreas para apoyar, ¿no?, estas iniciativas, y si en este caso el PERTE, como también se ha comentado muchas veces, hay un PERTE naval, pero no ha habido un PERTE, ¿no?, que apoye a la Marina Mercante, pues es una oportunidad perdida o hay todavía oportunidad de solicitar alguna iniciativa de este tipo. ¿Se anima alguien? Alejandro, esa para Alejandro, por alusiones. Yo, No, por alusiones. Ya digo que Pepe sabe muy bien que estamos siempre
clamando. El PERTE es una pena que se haya quedado en PERTE naval y no PERTE de la economía azul, como hemos defendido todo el sector, porque somos un sector transversal y todos teníamos derecho a ese PERTE, ¿no? Y además es que hay que poner siempre en valor y en el centro al buque, porque el buque es lo que, si no hay buques, y decir, al final los buques los construyen los armadores, y los armadores por alguna tendencia suelen, si pueden, a iguales condiciones, construir nacional, ¿eh? Entonces, si tú tienes una flota mercante nacional importante, pues tenderás a tener astilleros importantes. Ya sabemos que los astilleros o grandes astilleros se perdieron, excepto el gran astillero público, pero bueno, el gran astillero público hoy en día es para la Armada y para las armadas del mundo. Ayer nos dieron una gran noticia que 50% facturan hoy en día fuera de España, eso es fantástico. Pero no ha habido ese PERTE azul, ha habido el PERTE naval. Entonces ahora lo que hace falta es que esos armadores españoles, si es que tienen nicho, digamos, apoyen o construyan flota en España. Pero evidentemente aquí pecamos, ya no hablo de los armadores, es decir, la empresa, la gran empresa que hay detrás, que las hay en España, grandes grupos multinacionales potentes en España, de alguna manera también deberían, entre comillas, evidentemente a mismos costes, facilitar la contratación con las empresas españolas, desde mi punto de vista. Y hay sectores en los que todos podemos pensar, pero no mencionaremos, donde hemos puesto una gran capacidad de ese suministro a España en manos de empresas extranjeras, o que eran empresas españolas que luego se vendieron a grupos extranjeros. Y ahí enlazamos con lo de la estrategia nacional, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que yo creo que sí deberíamos de tener un poco más de visión a largo plazo, porque si fomentas que esa flota de armadores nacionales crecen los barcos y por lo tanto podría crecer la contratación en España, ¿no? Entiendo yo, no sé si... Sí. Bueno, yo solo por matizar un poco, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro y por ser muy breve, respecto al PERTE naval, yo tengo que decir que efectivamente que se ha concentrado en la parte de astilleros, que me parece muy bien. Yo tuve una reunión con los representantes de los astilleros en España para ver cómo desde ANAVE o los armadores podíamos incorporarnos o cómo podíamos dar un valor añadido a ese PERTE. La contestación que me dieron es que ellos trabajan para cualquier armador, que no tiene por qué ser español, por lo tanto que no se va a hacer ningún tipo de distinción. O sea que entendí que por ahí poco íbamos a avanzar. Cuando realmente yo creo que hay un tema fundamental, pero no es a nivel español, a nivel europeo. Es que ahora nos hemos dado cuenta que la independencia energética de Europa es fundamental. Ahora nos damos cuenta cuando nos falta el petróleo de Rusia, los microchips de China, tal. No, la cercanía, las cadenas de suministro tienen que estar más cercanas. Pues con la flota pasa lo mismo. Si la flota europea y española en concreto no está potenciada, de alguna forma, escuchando a los armadores, para que de verdad puedan tomar el riesgo los emprendedores que lo hagan, y yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro, de que la industria, que hay una industria muy importante en España, que se apoye, por lo menos que le den la opción a los armadores españoles de crecer con ellos, pues los echaremos de menos, porque cuando el COVID todo el mundo se acordaba de los armadores para que no se rompiese la cadena de suministro. Nosotros somos como los árbitros. Cuando todo va bien, nadie se acuerda del árbitro. Pero cuando alguien pierde, llaman dicen, no, ¿qué pasa? Que no hay barcos, que no hay cadena de suministro, que no es tal. Bueno, al final tú vas a Francia y las industrias francesas apoyan a sus armadores y así crecen. No porque sean un precio, no les van a dar un precio subvencionado, pero sí les van a dar la oportunidad de que crezcan con ellos. En Noruega, todo el offshore noruego del oil and gas ha crecido, los armadores han crecido junto con la industria del petróleo en Noruega. Y no pasa nada, y no es un problema. Y ellos han sido capaces de ser competitivos. Bueno, pues estoy de acuerdo con eso. Y ya para acabar, con lo que decías tú, Benito, antes, de que haya un plan, es fantástico que haya un plan. Y yo me ofrezco a que cuando elaboréis el plan tengáis todos los contactos, que es que ya los tenéis, pero todavía, digamos, también a nivel de empresas particulares y junto con ANAVE, por supuesto, las organizaciones, el clúster, pero bajar más al detalle y que tengamos esas conversaciones para que
porque luego corregir lo que haya salido es complicadísimo, tú lo sabes. Por lo tanto, la problemática la padecemos nosotros, porque dentro de todas las problemáticas que están surgiendo, los 7 plagas que mencionabas, te dejaste la de la subida de los tipos de interés. Pero unas empresas como las nuestras, intensivas en capital, pues te produce, te limita la inversión. O sea, que me ofrezco para lo que A ver, me han llamado ya la atención 2 veces, pero te dejo, por supuesto. Pero no, simplemente ya, como todo lo veo tan negativo, un minuto para dar un tono optimista a la yo tengo aquí terminación, anotada porque si no vamos mi a parte salir llorando positiva todos para aquí. concluir. No, y quedamos pocos armadores en España, 30 y pico, según mis cuentas. Pero yo creo que hemos demostrado una resiliencia y un aguante, vamos, que lo de los espartanos allí en Termópilas, pues es a nuestro lado un juego de niños. Quiere decirse que, además, con el paso de los años, y este símil lo entenderá perfectamente Alejandro, pues somos como esos vinos de guarda, que los toma uno al cabo de 10 años y dice, qué buenos están, pero lo sigue guardando y lo prueba al cabo de 5 años más y ya tiene 15 y dice, oye, es que está mejor que cuando lo probamos hace 5 años. Y eso nos ocurre a los armadores. O sea, que un toque de optimismo, porque a pesar de que los tiempos son borrascosos, pues saldremos adelante y seguiremos creciendo. Pues me han llamado ya la atención 2 veces. Me quedo con esta última parte, los 300 años de historia con los que empecé y sobre todo con la necesidad de impulsar la estratégica marítima. O sea, que finalmente vamos a tener una estrategia marítima nacional, que a lo mejor, como siempre dice el presidente de la Real Liga Naval, se me acaba de escapar, pues a lo mejor concluye con que podemos elevar un poco esta Dirección General de Marina Mercante. Benito, sabes que te queremos promover y estamos en ello, y a ver si conseguimos, si no un Ministerio del Mar, por lo menos una Secretaría de Estado. Muchas gracias y buenos días.